velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tengo que hablar de la disposición del espíritu. Otra vez viene para mí la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tan dispuesto está mi espíritu? Porque yo les voy a decir una cosa, no sé para ustedes. Y por eso no hablo de ustedes, hablo de mí. Mi carne, yo sé que está bien dispuesta. ¿Comprende? Yo sé que mi carne está dispuesta. Le ofrecen lo que sea y mi carne lo va a permitir pasar por un proceso mental. No crea que mi carne tiene un bloqueo espiritual que dice, viene esto, ¡pum!, automáticamente se rechaza. Mi carne pelea fuerte. Todos los días pelea conmigo. Y me encuentro en esa disyuntiva del apóstol Pablo diciendo, he descubierto esto, que lo que no quiero hacer eso hago y lo que quiero hacer no hago. Encuentro que en mí hay una tremenda batalla espiritual entre la carne y el espíritu. Y al final, bendito Dios, Pablo dice, pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo que nos libra de todos estos asuntos y nos fortalece. Pero la pregunta no era si mi carne era fuerte, esa ya la sé. La pregunta es, ¿mi espíritu está dispuesto? Romanos capítulo 8 es extraordinario este texto, quizás es el más fuerte de todos los que voy a leer esta mañana. Pero Romanos capítulo 8, un capítulo inspirador en realidad. Y el primer versículo, hermanos, esta mañana, mire, para que no me vaya a sentir legalista, ¿verdad? Ni que estoy siendo muy crítico. Este versículo 1 nos libra de cualquier cosa, ¿verdad? Y por favor, cáptelo, apréndalo, porque se vuelve el cimiento de la vida espiritual. Capítulo 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo me gustaría que el versículo 1 terminara en la primera parte? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lindo, y lo he citado tantas veces así. Pero dice a continuación, para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, hermanos, si vamos a crecer espiritualmente, tenemos que entender que la espiritualidad supone una disposición del espíritu para poder enfrentar a la carne. Un espíritu humano completamente controlado por el Espíritu de Dios. Ellos son, o ellos somos, los que no tendremos ninguna condenación. Pero si andamos conforme al Espíritu, si hemos sido revestidos del Espíritu de Dios y mora, andar conforme al Espíritu no es una lista de cosas que hacer o no hacer. Andar conforme al Espíritu es entender al Espíritu Santo como mi tutor, como el que me conduce, mi guía, como si yo fuera ciego. Y le pregunto al Espíritu, Espíritu, ¿para dónde le doy? Voy para acá, sí, vas bien, no vas a topar con nada. Digo, Espíritu, ¿para dónde? A la derecha, querido, dale para la derecha, voy para allá. Bien, Espíritu, ¿qué hago ahora? Párate porque está frente al púlpito. Bien, gira porque tenés el púlpito a la izquierda. Ahora, ¿qué hago, Espíritu Santo? Sigo caminando por este lado, detente en el borde porque pones nervioso a los hermanos. Vas a caer. Andar en el Espíritu es mucho más que una serie de reglas y normas y palabras humanas que se comparten con cierta dosis de un poder espiritual que, a saber, andar conforme al Espíritu es la disponibilidad que mi espíritu sea guiado por el Espíritu Santo de la promesa. De eso se trata. Y por eso el Señor Jesucristo habla de, ¿está dispuesto tu espíritu? Bien, sigamos leyendo Romanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, en la cruz, ¿verdad? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dos verbos: pensar y ocuparse. Pensar en el Espíritu. Ocuparse del Espíritu. Las dos palabras son importantes. Pensar es una palabra que implica disponer la mente para algo en particular. Abrir mi mente y anticiparme para que el Espíritu Santo de Dios tome todos mis procesos mentales. Ocuparme en el Espíritu es hacer exactamente de toda mi vida una actitud espiritual de adoración. Entonces no me levanto para ver cómo evito que me pesquen pecando. No me levanto para tratar de cubrir mis faltas y mis pecados. No paso el día maquinando para ver cómo engaño. Me levanto con la vocación genuina de agradar a mi Dios, porque el Espíritu Santo que está en mí y del cual me debo ocupar todo el día, me pide a gritos que glorifique al Señor Jesucristo con todo mi andar. Es ocuparse en el Espíritu Santo otra vez. Si somos cristianos, hermanos, genuinos, el Espíritu Santo tiene que estarnos gritando espiritualmente al oído para decirnos: bien, querido, sos hijo de Dios, este es lo que debes hacer. Y me conduce. Y yo dejo que Él llene mi pensamiento y mis acciones. Y todo lo que hago entonces, como bien ha escrito Rick Warren por algún lado ahí que hemos mencionado, todo lo que vivimos entonces se vuelve espiritualidad, porque como la adoración es un estilo de vivir. Un estilo de vivir. La espiritualidad no es para los apáticos e indispuestos. La genuina espiritualidad es para aquellas personas que deciden que su espíritu se va a ocupar y a pensar en las cosas del Espíritu. Toda la semana, cada día de la semana, cada hora del día, cada minuto de cada hora. Dice Germán: sos un exagerado, nadie puede vivir así. ¿Apostamos? Si no se pudiera, mi Dios, que no me va a poner ninguna carga que yo no pueda llevar, no me lo pediría. Y no se trata de mí. Se trata del Espíritu que nos bendijo con toda bendición espiritual y que nos selló y que mora en nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. Hermanos, la vida espiritual es posible. Por eso yo no la puedo limitar. Miren, hermanos, lo de las experiencias y los dones son lindos. Deben edificar a la iglesia si usted quiere. Pero no me diga que va a participar de los dones del Espíritu sin tener un adecuado concepto de vida espiritual. El Espíritu a la verdad está dispuesto, dijo el Señor Jesucristo. Bien, ¿qué significa que el Espíritu esté dispuesto? Esto que estoy tratando de compartir. ¿Queremos ser una iglesia espiritual? Bien, entendamos el fundamento. Quizás el Señor va a hacer una obra especial y va a derramar cosas extraordinarias y vamos a ver más gente sanada y vamos a tener un levantamiento de adoradores creativos, de ministros de alabanza llenos del Espíritu Santo. Quizás vamos a tener un ejercicio del poder para compartir el Evangelio sin temor y sin despreocupación. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Queremos los dones, queremos lo demás, queremos el poder, pero no queremos la vida espiritual, hermano. Perdóneme. Llevo 6 meses predicando para vaciar la iglesia y los bendigo a ustedes porque reciben esto. Crecer espiritualmente, hermanos, es mucho más que las experiencias lindas. Es mucho más que los cultos extáticos. Es mucho más que cualquier forma de religión. Y en último lugar, hermanos, la importancia de la poderosa fuerza de una carne débil.
debemos reconocer que el Señor Jesucristo dijo, a la verdad el Espíritu está dispuesto. No dice que débil. No interprete mal la Escritura. No puedo interpretar mal la Escritura. El Espíritu de Dios no es débil. Es fuerte. El Espíritu de Dios no es débil. Es fuerte. La carne también es fuerte. El Señor Jesucristo dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, hermanos, que eventualmente me derriba el enemigo más débil. No puede ser. No puede ser. No es lógico. No es lo que dice la palabra. Por eso Romanos sigue desarrollando el tema. Versículo 7 dice, los designios de la carne, las decisiones de la carne, las leyes de la carne, los estamentos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cualquier cosa que no se sujete a la ley de Dios, a la ley moral, a la ley declarada, a la naturaleza santa de Dios, cualquier cosa que no se sujete a ella es carne muerta. No se puede sujetar. Y dice el versículo 8 también, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden aunque quieran. Quizá por eso Pablo decía, si yo hablase lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, decía él, nada soy. Y si diera mi vida para ser quemada por muchos y no tengo amor, nada soy. Y si diera mi cuerpo para ser molido y quebrado y no, nada soy. La carne es carne muerta. Es enemistad contra Dios y tiene la genuina intención de desagradar a Dios. Y cada vez que reaccionamos conforme a la carne, estamos diciéndole a la carne, bien, hoy firmo en tu partido. Hoy levanto mi pancarta que dice, abajo Dios. Jamás se va a sujetar la carne al Espíritu. Por eso la salvación, la conversión de una persona genuinamente tiene que ver con una obra del Espíritu Santo de Dios, convenciéndole de pecado y de la necesidad de Jesucristo. La carne no puede. La carne me va a raspar las rodillas, me va a lacerar la espalda, me va a hacer que haga un viaje a no sé dónde para tratar de ganar el favor de Dios, me va a hacer que derrame mi dinero en un montón de cosas para paliar mi conciencia, pero no puede sujetarse a Dios.